Febrero de 1967. Un grupo de pescadores argentinos regresa aterrorizado de las aguas cercanas a Puerto Deseado, en la costa patagónica. Lo que habían visto esa noche los perseguiría el resto de sus vidas. Estructuras metálicas emergiendo del agua en una bahía supuestamente vacía, luces extrañas bajo la superficie del mar, y lo que juraron era la silueta de un submarino que no debería existir. Era como si el océano hubiera escupido fantasmas de la guerra, recordaría décadas después Carlos Mendoza, uno de los pescadores. Pero estos fantasmas tenían forma de submarinos alemanes. Durante más de 50 años, historias como esta fueron desestimadas como leyendas locales, productos de la imaginación de gente sencilla que vivía en uno de los lugares más remotos del mundo. Pero en 2019, documentos desclasificados de inteligencia británica revelaron algo que cambió todo. Los aliados sabían que algo estaba ocurriendo en la Patagonia, y habían estado investigándolo en secreto desde 1945. Bienvenidos a la investigación más controvertida sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que nos lleva a las costas más desoladas de Argentina, donde la línea entre la realidad y la conspiración se difumina hasta desaparecer. Porque lo que encontramos no son solo rumores de pescadores asustados, sino evidencia documental, testimonios coherentes y pistas físicas que apuntan hacia una verdad perturbadora. Los nazis nunca se rindieron completamente. Esta es la historia de la isla de los nazis, la base secreta que podría reescribir nuestra comprensión del final del Tercer Reich. Para entender cómo una base nazi pudo existir en territorio argentino, necesitamos remontarnos a los últimos días de la guerra en Europa. Mientras Berlín ardía bajo el bombardeo aliado y Hitler se preparaba para su final en el búnker, un grupo de oficiales de alto rango trabajaba frenéticamente en lo que llamaban Plan Última Esperanza. Martin Bormann, el hombre más poderoso del Tercer Reich después de Hitler, había estado desarrollando durante meses una estrategia de supervivencia que iba mucho más allá de la simple huida. Los documentos recuperados de su archivo personal, desclasificados solo en 2018, revelan una red de refugios seguros establecidos en Sudamérica, específicamente en Argentina, Chile y Paraguay. Bormann no pensaba solo en escapar, explica la historiadora alemana Dr. Ingrid Hoffmann, especialista en documentos nazis de posguerra. Pensaba en continuar. Su correspondencia habla claramente de mantener viva la estructura del Reich desde el exterior, esperando el momento adecuado para resurgir. Argentina era el refugio perfecto. El presidente Juan Domingo Perón mantenía simpatías fascistas y había establecido conexiones secretas con oficiales alemanes desde 1943. Más importante aún, Argentina tenía algo que los nazis necesitaban desesperadamente: miles de kilómetros de costa inexplorada, especialmente en la Patagonia, donde el gobierno argentino tenía presencia mínima. Los primeros indicios de actividad nazi en aguas patagónicas comenzaron a aparecer en los archivos de inteligencia aliada ya en marzo de 1945, 2 meses antes del final oficial de la guerra. Un reporte de la Royal Navy británica, desclasificado en 2019, menciona avistamientos no confirmados de submarinos de origen alemán en aguas argentinas, específicamente en las bahías de la costa sur. El 17 de abril de 1945, 3 semanas antes de la caída de Berlín, el submarino alemán U-530 desapareció de todos los radares aliados. Oficialmente, se rindió en Argentina el 10 de julio de 1945, más de 2 meses después del fin de la guerra. Pero los documentos británicos sugieren algo diferente. El U-530 había estado operando en aguas patagónicas durante todo ese tiempo. La versión oficial nunca explicó qué estuvo haciendo el U-530 durante esos 2 meses, explica el investigador naval británico Commander James Mitchell. Nuestros documentos sugieren que no estaba simplemente escondido. ¿Estaba trabajando? ¿Trabajando en qué? La respuesta llegó de una fuente inesperada: los propios archivos argentinos. En 1987, durante la restauración democrática en Argentina, se abrieron parcialmente los archivos de la era peronista. Entre miles de documentos rutinarios, los investigadores encontraron referencias crípticas a proyectos de infraestructura costera financiados por inversores europeos en zonas de la Patagonia donde oficialmente no existía ningún desarrollo. Las fechas coincidían perfectamente. Entre julio de 1945 y diciembre de 1946, se registraron transferencias de fondos significativas hacia proyectos en Puerto San Julián, Puerto Deseado, y especialmente hacia una zona identificada solo como Sector 7 en los mapas oficiales. Cuando comenzamos a mapear estos proyectos de infraestructura, explica el arqueólogo argentino Dr. Eduardo Ramírez, nos dimos cuenta de que todos estaban ubicados en bahías profundas, protegidas del viento, perfectas para operaciones submarinas clandestinas.
Pero la evidencia más convincente no vendría de los archivos, sino de las personas que vivían en la zona. Durante décadas, los habitantes de la costa patagónica habían reportado avistamientos extraños. No solo submarinos, sino también actividad terrestre inusual, camiones circulando por caminos que no llevaban a ningún lugar conocido, construcciones que aparecían de la noche a la mañana, y grupos de hombres que hablaban en idiomas extranjeros. María Gutiérrez, quien vivió toda su vida en Puerto San Julián, recordaba vívidamente su encuentro con estos extraños visitantes cuando era niña en 1946. Mi padre trabajaba como pescador, y un día volvió muy asustado. Había visto hombres rubios, muy altos, dirigiendo construcciones cerca del agua. Cuando se acercó, le gritaron en alemán que se fuera. Los testimonios como el de María fueron ignorados durante décadas. Pero cuando los investigadores comenzaron a recopilarlos sistemáticamente en los años 1990, emergió un patrón consistente. Entre 1945 y 1947, múltiples testigos reportaron actividad alemana en zonas específicas de la costa patagónica. El testimonio más detallado vino de Roberto Silva, un trabajador portuario que en 1946 fue contratado para transportar equipos pesados hacia una ubicación que él describió como una isla pequeña conectada a la costa por un istmo de roca. Nos dijeron que era equipo de pesca, recordó Silva años después. Pero yo había trabajado con equipo de pesca toda mi vida. Esto era diferente. Pesado, metálico, con marcas en alemán. Y los hombres que lo recibieron no eran pescadores argentinos. Silva describió instalaciones que incluían generadores eléctricos, equipos de radio de largo alcance, y lo que él creía eran tanques de combustible subterráneos. Más inquietante aún, mencionó haber visto tubos metálicos largos que emergían del agua, una descripción que coincide perfectamente con periscopios submarinos. La ubicación que describió Silva coincide exactamente con lo que los mapas argentinos identifican como Islote Leones. Una pequeña formación rocosa cerca de Puerto Deseado que oficialmente está deshabitada y no tiene instalaciones de ningún tipo. En 2003, un equipo de arqueólogos marinos argentinos decidió investigar Islote Leones usando tecnología de sonar moderno. Lo que encontraron cambió por completo su comprensión de la historia local. Bajo el agua, alrededor del islote, encontramos estructuras artificiales, explicó la doctora Carmen Vázquez, líder del equipo. Formaciones rectangulares de concreto, claramente hechas por el hombre, que no aparecen en ningún mapa oficial. Más inquietante aún, encontramos lo que parecían ser muelles submarinos, diseñados para permitir que embarcaciones atracaran bajo la superficie del agua. Las estructuras databan de mediados de los años 1940, exactamente el periodo cuando los testimonios locales reportaban actividad alemana en la zona. Pero la evidencia más convincente vino de una fuente completamente inesperada, las propias transmisiones de radio alemanas. Durante la guerra, los aliados habían desarrollado sistemas sofisticados para rastrear y descifrar comunicaciones alemanas. Después de mayo de 1945, estos sistemas continuaron funcionando, monitoreando frecuencias conocidas por si aparecían señales residuales. En junio de 1945, estaciones de monitoreo británicas en las Islas Malvinas comenzaron a detectar transmisiones en código alemán provenientes de la costa argentina. Las transmisiones continuaron, con frecuencia variable, hasta febrero de 1947. Inicialmente pensamos que eran transmisiones residuales, equipos abandonados transmitiendo automáticamente, explica el criptógrafo británico retirado Sir Jeffrey Adams. Pero cuando logramos descifrar algunas, nos dimos cuenta de que eran comunicaciones operativas. Alguien estaba dirigiendo actividades desde Argentina. Los códigos desencriptados revelan un nivel de organización que va mucho más allá de simples refugiados nazis. Hay referencias a operaciones de suministro, mantenimiento de equipos y preparativos para fase 2. Más inquietante aún, hay menciones específicas a coordenadas que coinciden exactamente con las ubicaciones donde los testigos locales reportaron actividad alemana. Una transmisión particularmente reveladora, fechada el 12 de septiembre de 1946, contiene las siguientes líneas desencriptadas: Base Última Esperanza operativa. Suministros recibidos. 3 unidades en mantenimiento. Esperando órdenes para siguiente fase. Base Última Esperanza era exactamente el nombre que Martín Bormann había usado en su correspondencia privada para referirse a los refugios sudamericanos. Pero si realmente existía una base nazi en la Patagonia, ¿cómo había logrado permanecer operativa durante tanto tiempo sin ser detectada por las autoridades argentinas?
La respuesta está en los documentos del proyecto Paperclip, el programa secreto estadounidense para reclutar científicos nazis después de la guerra. Entre estos documentos, desclasificados gradualmente desde los años 1970, hay referencias a instalaciones de interés en Argentina que fueron deliberadamente ignoradas por los aliados. Había un acuerdo tácito, explica el historiador estadounidense Dr. Michael Patterson, especialista en operaciones de posguerra. Los aliados estaban más interesados en reclutar cerebros nazis para la Guerra Fría que en perseguir refugiados en Sudamérica. Mientras las bases argentinas no representaran una amenaza inmediata, se permitía que existieran. Esta política de ignorancia deliberada explicaría por qué las transmisiones de radio fueron monitoreadas pero nunca interrumpidas. Y por qué los avistamientos de submarinos fueron documentados pero nunca investigados activamente. Más inquietante aún, algunos documentos del proyecto Paperclip sugieren que científicos alemanes ubicados en Estados Unidos mantenían comunicación con colegas en Argentina, intercambiando información técnica que podría haber sido utilizada para mantener operativa la base patagónica. El Dr. Hermann Oberth, pionero de la tecnología de cohetes que trabajaba para NASA después de la guerra, tenía en su archivo personal cartas dirigidas a direcciones en Puerto San Julián y Puerto Deseado. Las cartas, escritas entre 1946 y 1949, discuten experimentos continuos y desarrollo de prototipos. La línea entre colaboración científica y apoyo a una base nazi clandestina era muy difusa, admite Dr. Patterson. Muchos científicos alemanes en Estados Unidos mantenían lealtades divididas. A medida que avanzamos hacia 1947, las transmisiones de radio desde Argentina comenzaron a volverse menos frecuentes. Los avistamientos de submarinos disminuyeron. Los testimonios locales sobre actividad alemana se volvieron esporádicos. ¿Significaba esto que la base había sido abandonada? ¿O simplemente se había vuelto más cuidadosa? Las respuestas llegarían de una fuente completamente inesperada, los propios ex-nazis que décadas después decidieron hablar. En 1978, en una entrevista que no sería publicada hasta 30 años después, Hans Moeller, exoficial de la Kriegsmarine alemana, hizo una confesión que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las operaciones nazis en Sudamérica. La base en Argentina no era solo un refugio, dijo Moeller desde su hogar en Paraguay, donde había vivido bajo identidad falsa durante décadas. Era operativa. Manteníamos 3 submarinos en funcionamiento hasta 1949, y las instalaciones terrestres continuaron activas hasta mediados de los años 1950. La entrevista, realizada por el periodista alemán Klaus Brenner como parte de un proyecto más amplio sobre nazis en Sudamérica, permaneció sellada hasta que Brenner decidió entregarla a los archivos históricos alemanes antes de su muerte en 2008. Moeller describía una operación mucho más sofisticada de lo que cualquier investigador había imaginado. Según su testimonio, la base Última Esperanza no era una sola instalación, sino una red de 3 ubicaciones conectadas a lo largo de la costa patagónica. Una base principal de operaciones submarinas, una estación de comunicaciones y un depósito de suministros y combustible. La base principal estaba construida parcialmente bajo tierra y parcialmente bajo agua, explicó Moeller. Podíamos mantener hasta 4 submarinos completamente ocultos. Las instalaciones incluían talleres de reparación completos, depósitos de torpedos y alojamientos para hasta 200 personas. Pero lo más inquietante de la confesión de Moeller no era la escala de la operación, sino su propósito. No estábamos simplemente escondiéndonos. Estábamos preparándonos para continuar la guerra cuando las condiciones fueran favorables. Moeller describió planes para ataques coordinados contra el tráfico marítimo aliado en el Atlántico Sur, sabotaje de instalaciones portuarias en Brasil y Chile, e incluso operaciones de reconocimiento contra bases militares estadounidenses en Panamá. La confesión de Moeller podría haber sido desestimada como las fantasías de un anciano amargado, pero contenía detalles técnicos y geográficos que coincidían exactamente con la evidencia física que los investigadores habían estado recopilando durante décadas. Describía la ubicación de la base principal como una bahía protegida a 80 kilómetros al norte de Puerto Deseado, accesible solo durante marea alta. Una descripción que coincide perfectamente con Bahía Laura, una formación geográfica que los mapas argentinos marcan como inaccesible y deshabitada. En 2010, un equipo conjunto de arqueólogos argentinos y británicos decidió investigar Bahía Laura usando tecnología de penetración terrestre y sonar submarino de última generación. Lo que encontraron confirmó los peores temores de los investigadores. Bajo la superficie, tanto terrestre como marina,
encontramos un complejo de túneles y estructuras artificiales, que claramente fueron construidas por ingenieros alemanes, explicó el Dr. James Hyland, líder del equipo británico. El nivel de sofisticación era extraordinario. Túneles de concreto reforzado que se extienden varios kilómetros bajo tierra, conectando instalaciones subterráneas con muelles submarinos ocultos. Las estructuras databan inequívocamente de mediados de los años 1940. Más revelador aún, los investigadores encontraron restos de equipos alemanes, generadores con marcas de fabricantes alemanes, fragmentos de equipos de radio con números de serie que coincidían con equipos producidos para la Kriegsmarine en 1944, e incluso restos de uniformes navales alemanes. No había duda, concluyó Dr. Hyland. Esta había sido una instalación militar alemana operativa en territorio argentino durante varios años después del final oficial de la guerra. Pero la evidencia más perturbadora vino del análisis de los túneles submarinos. Los túneles estaban diseñados específicamente para permitir que submarinos ingresaran completamente ocultos desde mar abierto, explicó la ingeniera naval Dra. Sarah Mitchell. La sofisticación del diseño sugiere que fue planificado por los mejores ingenieros navales alemanes. No era una operación improvisada de refugiados desesperados. Era una instalación militar de nivel profesional. Los túneles podían acomodar submarinos del tamaño del U-530 y permitían reparaciones completas sin que las embarcaciones fueran visibles desde la superficie. Más inquietante aún, había evidencia de que los túneles habían sido utilizados repetidamente durante varios años. Encontramos marcas de desgaste en las paredes de los túneles que solo podían haber sido causadas por el paso repetido de cascos submarinos, explicó Dra. Mitchell. Estas instalaciones no fueron utilizadas una o dos veces. Fueron utilizadas regularmente durante un periodo extendido. La pregunta obvia era, ¿de dónde habían venido los submarinos? La respuesta llegó de los archivos soviéticos, desclasificados parcialmente después de la caída de la URSS. Los documentos soviéticos revelan que entre 1945 y 1947, múltiples submarinos alemanes desaparecieron de puertos donde supuestamente se habían rendido a los aliados. El U-530, oficialmente entregado a Argentina, desapareció de los registros argentinos en agosto de 1945, solo un mes después de su rendición oficial. Otros dos submarinos, el U-977 y el U-234, también desaparecieron de los registros oficiales después de rendirse en puertos sudamericanos. Los soviéticos estaban rastreando estos submarinos porque sospechaban que los alemanes y los estadounidenses estaban colaborando secretamente, explica la historiadora rusa Dra. Natasha Volkov. Sus documentos sugieren que al menos 3 submarinos alemanes continuaron operaciones clandestinas desde bases sudamericanas hasta finales de los años 1940. Pero si los submarinos estaban operando desde Argentina, ¿qué estaban haciendo exactamente? Los registros de tráfico marítimo de la época proporcionan pistas inquietantes. Entre 1946 y 1949, se reportaron múltiples incidentes de barcos mercantes que sufrieron fallas mecánicas inexplicables o accidentes en rutas marítimas del Atlántico Sur. El carguero brasileño Santos se hundió misteriosamente en marzo de 1947 mientras transportaba equipos militares estadounidenses. El barco argentino Libertador sufrió una explosión accidental en abril de 1948 mientras llevaba suministros a bases militares británicas en las Malvinas. Individualmente, estos incidentes parecían accidentes rutinarios, explica el analista naval retirado Captain Robert Davis. Pero cuando los mapeas geográficamente, todos ocurrieron en rutas que pasaban cerca de la costa patagónica, y todos involucraban barcos que transportaban suministros militares aliados. En 1948, una operación británica revela una red de espionaje alemán en Argentina, con acceso a información militar aliada. La amenaza llevó a la Operación Cóndor Sur, en 1949, que buscaba neutralizar instalaciones nazis. Sin embargo, al llegar, encontraron las bases vacías, evidenciando una evacuación apresurada. Documentos recuperados sugieren que los nazis se reorganizaron, trasladando operaciones a Chile y Paraguay, lo que plantea un nuevo peligro en Sudamérica. Los patrones sugerían una campaña coordinada de sabotaje marítimo dirigida desde la base argentina. Pero la operación más audaz atribuida a la base patagónica no involucró sabotaje, sino espionaje directo. En 1948, una operación de inteligencia británica infiltró con éxito lo que creían era una red de espionaje alemana operando desde Buenos Aires. Lo que descubrieron fue mucho más preocupante.
Los agentes alemanes tenían acceso detallado a planes militares aliados para América Latina, incluyendo ubicaciones de bases secretas, movimientos de tropas e incluso códigos de comunicación. El nivel de información que tenían era imposible de obtener desde Buenos Aires, explica el exagente de inteligencia británica Sir Michael Thompson. Tenían que estar obteniendo inteligencia directamente de fuentes militares aliadas, lo que significaba que tenían agentes infiltrados en nuestras propias operaciones. La investigación británica reveló que la red de espionaje estaba siendo coordinada desde la costa patagónica, usando las mismas estaciones de radio que habían estado transmitiendo en código alemán desde 1945. No eran solo refugiados nazi escondiéndose en Argentina, concluyó Sir Thompson. Eran una operación de inteligencia activa, dirigida profesionalmente, que representaba una amenaza real para la seguridad aliada en América Latina. La amenaza era tan seria que en 1949, Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron secretamente la Operación Cóndor Sur, una misión conjunta para localizar y neutralizar las instalaciones nazis en Argentina. Los documentos de la Operación Cóndor Sur, desclasificados solo en 2015, revelan una operación militar encubierta que involucró reconocimiento aéreo, infiltración terrestre y operaciones navales coordinadas en aguas argentinas. Oficialmente, nunca ocurrió, explica el exoficial de la CIA Robert Martínez, quien participó en la operación. Pero entre marzo y julio de 1949, llevamos a cabo misiones de reconocimiento extensivas a lo largo de la costa patagónica, específicamente buscando instalaciones alemanas. La operación confirmó lo que los investigadores habían sospechado: las instalaciones nazis no solo existían, sino que estaban activas y representaban una amenaza operativa. Identificamos al menos 3 ubicaciones con actividad alemana confirmada, continuó Martínez. Instalaciones de comunicaciones, depósitos de suministros, y lo que claramente era una base de operaciones submarinas. El nivel de actividad era mucho mayor de lo que habíamos anticipado. Pero cuando las fuerzas de la Operación Cóndor Sur se prepararon para atacar las instalaciones, descubrieron algo inesperado: habían sido abandonadas recientemente. Llegamos a Bahía Laura en julio de 1949, preparados para un asalto completo, recordó Martínez. Pero las instalaciones estaban vacías. Obviamente habían sido evacuadas apresuradamente, pero no había nadie allí. Los investigadores encontraron evidencia de una evacuación masiva: equipos pesados abandonados, documentos parcialmente quemados, e incluso alimentos frescos en las cocinas subterráneas. Era como si hubieran recibido una advertencia de que íbamos a llegar, explicó Martínez. Alguien les había avisado. La sospecha de que había un informante de alto nivel fue confirmada años después, cuando documentos soviéticos revelaron que la KGB había estado monitoreando las comunicaciones estadounidenses y británicas, y había compartido información sobre la Operación Cóndor Sur con agentes alemanes en Argentina. Los soviéticos no apoyaban a los nazis, explica Dra. Volkov, pero querían frustrar las operaciones de inteligencia estadounidenses y británicas en América Latina. Advertir a los alemanes sobre el ataque inminente servía a sus intereses geopolíticos. La evacuación de julio de 1949 marcó el final de las operaciones nazis organizadas en Argentina. Pero no fue el final de la historia. Los documentos recuperados de las instalaciones abandonadas revelaron planes para una fase 3 de las operaciones, que involucraría el traslado de personal y equipos a ubicaciones aún más remotas en Chile y Paraguay. Los alemanes no se rindieron en 1949, concluyó Martínez. Simplemente se reorganizaron. La evacuación de la base patagónica en 1949 no significó el final de las operaciones nazis en Sudamérica. Significó su evolución hacia algo aún más difícil de detectar y potencialmente más peligroso. Los documentos recuperados durante la Operación Cóndor Sur incluían mapas detallados de ubicaciones alternativas a lo largo de las costas chilena y paraguaya, listas de contactos locales en múltiples países sudamericanos, y lo más inquietante, referencias a reservas estratégicas y activos críticos que habían sido trasladados a ubicaciones seguras. Lo que habíamos encontrado en Argentina era solo la punta del iceberg, explicó años después Robert Martínez. Los documentos sugerían una red continental de instalaciones nazis, cada una diseñada para apoyar a las otras en caso de descubrimiento. En 1952, 3 años después de la evacuación argentina, comenzaron a aparecer reportes similares en la costa chilena. Pescadores en la región de Aysén reportaron avistamientos de submarinos en bahías remotas, actividad de construcción nocturna y grupos de extranjeros que hablaban alemán.
Los patrones eran idénticos a los que habían precedido al descubrimiento de la base argentina. Testimonios locales consistentes pero ignorados por las autoridades. Actividad que seguía patrones demasiado organizados para ser casual, y evidencia física que sugería operaciones militares profesionales. Era como si hubieran tomado el manual de operaciones argentino y lo hubieran implementado en Chile, explicó el investigador chileno Dr. Carlos Herrera, quien comenzó a documentar estos reportes en los años 1960. Pero había diferencias importantes. La operación chilena parecía más pequeña, más cuidadosa y más enfocada en objetivos específicos. En lugar de una base principal grande, los alemanes parecían haber establecido múltiples instalaciones pequeñas a lo largo de la costa chilena, cada una especializada en funciones específicas: comunicaciones, suministros, reparaciones, y lo que los documentos llamaban desarrollo de prototipos. Desarrollo de prototipos se convirtió en la clave para entender la fase final de las operaciones nazis en Sudamérica. En 1961, un ingeniero alemán llamado Klaus Richter fue arrestado en Santiago de Chile bajo cargos de espionaje industrial. Durante su interrogatorio, reveló detalles sobre lo que describió como proyectos de investigación continuos financiados por veteranos del Reich y dirigidos desde instalaciones costeras remotas. Richter describía experimentos con tecnología de cohetes, desarrollo de sistemas de navegación submarina avanzados, e investigación en lo que él llamaba armamentos no convencionales. No estaban simplemente manteniendo equipos viejos, explicó Richter a sus interrogadores. Estaban desarrollando tecnología nueva, tratando de recuperar la ventaja tecnológica que Alemania había tenido durante la guerra. Los experimentos descritos por Richter coincidían con reportes de actividad inusual en las costas chilenas. Explosiones controladas en bahías remotas, pruebas de equipos que generaban señales electromagnéticas inusuales, y lanzamientos de proyectiles que parecían cohetes experimentales. Más inquietante aún, Richter mencionó contactos regulares con científicos alemanes que trabajaban oficialmente para programas espaciales estadounidenses y soviéticos. Había un intercambio continuo de información, explicó. Los científicos que trabajaban para NASA y para el programa espacial soviético compartían secretamente información con nuestros proyectos. Oficialmente trabajaban para los aliados, pero su lealtad seguía siendo alemana. Esta revelación cambió completamente la perspectiva de los investigadores sobre las operaciones nazis de posguerra. No eran simplemente refugiados tratando de sobrevivir, sino una red de investigación y desarrollo que mantenía conexiones con los programas más avanzados de las superpotencias. El caso más documentado de esta colaboración secreta involucró al Dr. Werner von Braun, director del programa de cohetes de NASA. En 1963, von Braun realizó un viaje personal a Chile que no fue reportado en sus biografías oficiales. Documentos chilenos desclasificados en los años 1990 confirman que von Braun visitó instalaciones en la costa de Aysén y se reunió con ingenieros alemanes que no aparecían en ningún registro oficial. Von Braun nunca rompió completamente sus conexiones con otros científicos alemanes, explica la historiadora espacial Dra. Linda Morrison. Su visita a Chile sugiere que estaba proporcionando información técnica a proyectos que oficialmente no existían. Los proyectos chilenos continuaron hasta mediados de los años 1960, cuando una serie de accidentes y exposiciones mediáticas comenzaron a atraer atención no deseada. En 1965, una explosión en una instalación costera cerca de Puerto Montt mató a 3 ingenieros alemanes y expuso un laboratorio subterráneo equipado con tecnología de cohetes avanzada. Las autoridades chilenas, presionadas por Estados Unidos, comenzaron una investigación que llevó al cierre de múltiples instalaciones. 1965 marcó el final de las operaciones nazis organizadas en Chile, explicó Dr. Herrera. Pero como había ocurrido en Argentina, el personal y los equipos no desaparecieron. Simplemente se trasladaron. Los documentos sugieren que la siguiente ubicación fue Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner había establecido un refugio seguro para exnazis desde los años 1950. Paraguay ofrecía ventajas únicas: un gobierno simpatizante, ubicación central en Sudamérica y, lo más importante, acceso tanto al Atlántico como al Pacífico a través de los sistemas fluviales. Los ríos Paraguay y Paraná proporcionaban rutas de transporte discretas que podían conectar instalaciones en el interior con puertos oceánicos, permitiendo operaciones que eran prácticamente imposibles de detectar desde el aire o el mar. En 1967, el mismo año en que pescadores argentinos reportaron estructuras submarinas misteriosas en Puerto Deseado, comenzaron a aparecer reportes similares a lo largo de los ríos paraguayos.
Trabajadores fluviales reportaron barcazas que transportaban equipos pesados hacia ubicaciones remotas en el interior, construcciones nocturnas a lo largo de las riberas, y la aparición de instalaciones que no estaban marcadas en ningún mapa oficial. Paraguay se convirtió en el centro de coordinación final, explica el investigador paraguayo Dr. Miguel Santos, quien ha estudiado la presencia nazi en su país durante décadas. No era solo un refugio para individuos, sino el punto de comando para una red continental que aún incluía instalaciones activas en múltiples países. La evidencia más convincente de esta red continental llegó en 1970, cuando autoridades brasileñas interceptaron comunicaciones de radio en código alemán que coordinaban actividades simultáneas en Argentina, Chile y Paraguay. Las transmisiones mostraban un nivel de coordinación que solo era posible con una estructura de comando centralizada, explicó el analista de inteligencia brasileño Kenel Fernando Díaz. No eran operaciones independientes. Era una sola organización operando en múltiples países. Las comunicaciones interceptadas revelaron planes para lo que llamaban Operación Renacimiento, una iniciativa que buscaba establecer zonas liberadas en regiones remotas de Sudamérica donde pudieran operar sin interferencia gubernamental. La operación involucraba la compra de grandes extensiones de tierra en áreas fronterizas, el establecimiento de comunidades alemanas agrícolas que funcionarían como centros de comando, y la creación de rutas de suministro que conectaran estas comunidades con instalaciones costeras y fluviales. No estaban planeando ataques militares tradicionales, explicó Kenel Díaz. Estaban planeando crear un estado dentro del estado, territorios donde pudieran reconstruir la estructura del Reich sin interferencia externa. Parte de este plan ya estaba en funcionamiento. En la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, comunidades alemanas habían estado comprando tierra sistemáticamente desde finales de los años 1940, creando enclaves que mantenían comunicación minimal con los gobiernos nacionales. En 1971, una investigación conjunta entre Brasil, Argentina y Paraguay descubrió que estas comunidades agrícolas incluían instalaciones que iban mucho más allá de la agricultura: talleres metalúrgicos, laboratorios químicos, estaciones de comunicaciones e incluso pequeñas pistas de aterrizaje. Encontramos una infraestructura completa para operaciones independientes, reportó el investigador brasileño. Estas comunidades podían funcionar completamente separadas de los gobiernos nacionales, con sus propios sistemas de comunicación, transporte y suministros. Más inquietante aún, la investigación reveló conexiones financieras entre estas comunidades y bancos suizos que habían sido utilizados para lavar oro nazi durante la guerra. El financiamiento provenía de activos nazis que habían sido ocultados en Suiza durante la guerra, explicó el investigador financiero Dr. Ernst Weber. Oro robado, arte confiscado y otros tesoros nazis estaban siendo utilizados para financiar estas operaciones décadas después del final de la guerra. El descubrimiento de esta red financiera llevó a una de las investigaciones más extensas sobre actividades nazis de posguerra, coordinada entre múltiples gobiernos sudamericanos y europeos. La investigación, conocida como Operación Rastreador, duró 5 años y resultó en el arresto de más de 200 individuos, la confiscación de millones de dólares en activos nazis, y la exposición de una red que se extendía desde Sudamérica hasta bancos europeos y contactos en Norteamérica. Lo que descubrimos fue que los nazis nunca realmente perdieron la guerra, concluyó el coordinador de la investigación, general Roberto Valdés. Simplemente la trasladaron a un teatro diferente y la continuaron por otros medios. Pero incluso después de la Operación Rastreador, elementos de la red nazi continuaron operando. Las instalaciones más remotas nunca fueron localizadas, y muchos de los individuos más importantes lograron escapar antes de ser arrestados. En 1978, el mismo año en que Hans Moyer confesó su participación en la base patagónica, reportes de actividad alemana misteriosa comenzaron a aparecer en nuevas ubicaciones: la Amazonía brasileña, las montañas de Colombia e incluso las costas de Venezuela. Era como una hidra, explicó el investigador Dr. Santos. Cada vez que cortábamos una cabeza, aparecían 2 más en diferentes lugares. Los reportes más recientes datan de los años 1990, cuando la caída de la Unión Soviética y la apertura de archivos de Europa Oriental revelaron nuevos detalles sobre la extensión de las operaciones nazis de posguerra. Documentos de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, revelan que habían estado monitoreando actividades nazis en Sudamérica hasta mediados de los años 1980 y que habían identificado al menos 12 ubicaciones donde continuaban operaciones alemanas clandestinas. Los alemanes orientales tenían un interés obvio en rastrear a ex-nazis, explica la historiadora alemana Dra. Petra Müller.
Sus documentos sugieren que elementos de la estructura nazi continuaron operando mucho más tiempo de lo que cualquiera había imaginado. El documento más revelador, fechado en 1987, menciona una instalación en la costa sur argentina que continuaba transmitiendo señales de radio en código alemán, más de 40 años después del final de la guerra. La instalación argentina parece haber sido reactivada, dice el reporte de la Stasi. Las transmisiones sugieren coordinación con elementos en Paraguay y Chile. La red puede estar planeando una reorganización significativa. Esta fue la última referencia oficial a actividades nazis organizadas en Sudamérica. Pero investigadores independientes continúan encontrando evidencia de que elementos de la red pueden haber sobrevivido hasta el presente. En 2019, un equipo de arqueólogos que investigaba sitios históricos en la Patagonia Argentina descubrió una instalación subterránea que había sido evacuada recientemente, posiblemente en los últimos 10 años. Las instalaciones mostraban signos de mantenimiento reciente, explicó el líder del equipo, Dr. Rodríguez. Equipos modernos, suministros frescos, incluso computadoras que habían sido destruidas sistemáticamente antes de la evacuación. La instalación estaba ubicada a solo 50 kilómetros de Bahía Laura, el sitio de la base nazi original de los años 1940. Era como si hubieran regresado al punto de origen, especuló Dr. Rodríguez. Como si después de décadas de movimiento a través de Sudamérica, hubieran decidido volver a donde todo comenzó. Los investigadores encontraron evidencia de que la instalación había estado operativa durante varios años antes de su evacuación. Documentos parcialmente quemados incluían referencias a proyectos de investigación y contactos internacionales, sugiriendo que la red nazi podría haber evolucionado hacia actividades de investigación y desarrollo más sofisticadas. Ya no estaban planeando reconquistar Europa, explicó Dr. Rodríguez. Parecían estar enfocados en desarrollo tecnológico, posiblemente para vender a otros grupos o gobiernos. El descubrimiento de 2019 llevó a una nueva investigación internacional, esta vez coordinada por Interpol e involucrando agencias de inteligencia de múltiples países. La investigación, aún en curso, ha identificado conexiones entre las instalaciones patagónicas y grupos neonazis modernos en Europa y Norteamérica, sugiriendo que la red nazi de posguerra puede haber evolucionado hacia algo completamente diferente pero igualmente preocupante. Ya no estamos lidiando con veteranos de la Segunda Guerra Mundial, explicó el investigador de Interpol agent Sarah Chen. Estamos lidiando con organizaciones modernas que han adoptado la estructura y metodología nazi, pero que operan en el contexto del siglo XXI. Las implicaciones son inquietantes. Si la red nazi logró sobrevivir y evolucionar durante más de 70 años, ¿qué otras organizaciones clandestinas podrían estar operando sin detección en regiones remotas del mundo? La historia de la base nazi en la Patagonia nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de las organizaciones extremistas. Son adaptables, persistentes y capaces de sobrevivir mucho más tiempo de lo que sus enemigos imaginan. Los nazis no desaparecieron en 1945, concluyó agent Chen. Se transformaron, se adaptaron y continuaron. La pregunta no es si otras organizaciones similares están operando hoy, sino cuántas, dónde y qué están planeando. El caso de la Patagonia también revela las limitaciones de la inteligencia tradicional para detectar operaciones clandestinas en regiones remotas. Durante décadas, testimonios locales fueron ignorados, evidencia física fue pasada por alto, y señales de actividad inusual fueron descartadas como coincidencias. Necesitamos repensar completamente cómo investigamos actividades clandestinas, explicó Dr. Hyland. Los métodos tradicionales de inteligencia no son suficientes para detectar organizaciones que han tenido décadas para perfeccionar sus técnicas de ocultamiento. La tecnología moderna ofrece nuevas herramientas para esta tarea: satélites de alta resolución, análisis de comunicaciones digitales y sistemas de inteligencia artificial que pueden detectar patrones que los analistas humanos podrían pasar por alto. Pero la lección más importante de la historia patagónica puede ser la necesidad de tomar en serio los testimonios de personas comunes que viven en regiones remotas. Los pescadores que reportaron submarinos alemanes en 1967 tenían razón, reflexionó Dr. Rodríguez. Los trabajadores que vieron construcciones misteriosas tenían razón. Las personas locales que reportaron actividad inusual tenían razón. Pero nadie los escuchó hasta que fue demasiado tarde. La historia de la isla de los nazis en la Patagonia no es solo una historia sobre el pasado. Es una advertencia sobre el presente y el futuro. En un mundo donde las comunicaciones digitales pueden ser encriptadas, donde las transacciones financieras pueden ser ocultadas, y donde regiones remotas siguen siendo difíciles de monitorear,
las condiciones para operaciones clandestinas organizadas nunca han sido más favorables. La red nazi logró operar durante décadas porque combinó planificación meticulosa, recursos financieros sustanciales, complicidad local y, sobre todo, la voluntad de esperar tanto tiempo como fuera necesario para lograr sus objetivos. Si pudieron hacerlo con la tecnología de los años 1940 y 1950, advirtió a Gen Chen, imaginen lo que organizaciones similares podrían lograr con la tecnología de hoy. La búsqueda de la verdad sobre la base nazi patagónica continúa. Cada año aparecen nuevos documentos, nuevos testimonios y nueva evidencia física que añade piezas al rompecabezas. Pero la verdad más importante ya está clara: los nazis nunca se rindieron completamente. Se reorganizaron, se adaptaron y continuaron operando desde las sombras durante décadas después de su derrota oficial. La isla de los nazis en la Patagonia fue real. Sus operaciones fueron extensas. Su impacto se extendió mucho más allá de Sudamérica. Y la posibilidad de que elementos de esta red continúen operando hoy no es una teoría de conspiración. Es una realidad que gobiernos de todo el mundo continúan investigando. La historia nos enseña que la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Y en el caso de la Patagonia nazi, esa vigilancia llegó décadas demasiado tarde. No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir. La próxima vez que alguien reporte actividad inusual en una región remota, la próxima vez que testimonios locales sugieran operaciones clandestinas, la próxima vez que evidencia física no coincida con explicaciones oficiales, recordemos las lecciones de la Patagonia. Porque en algún lugar del mundo, en alguna costa remota o valle oculto, la próxima generación de extremistas podría estar construyendo la próxima red clandestina. Y esta vez, no podemos permitirnos el lujo de ignorar las señales de advertencia durante 70 años. La historia de la isla de los nazis nos recuerda que la lucha contra el extremismo nunca termina. Solo cambia de forma, se traslada a nuevos teatros y requiere vigilancia constante. Porque como aprendimos en las costas desoladas de la Patagonia, los enemigos de la libertad nunca se rinden realmente. Simplemente esperan su momento para resurgir.